Y lamentablemente, somos un pueblo de esclavos. La Argentina se ha vuelto un pueblo de esclavos. Esclavos de toda nuestra clase dirigente y política, esclavos de gremialistas que nos tienen, de alguna manera atrapados y que tienen a un pueblo, de alguna manera atado con cadenas invisibles. Es interesante justamente darnos cuenta que el elemento fundamental de nuestra fe es la encarnación. O sea, Dios se hace carne. Y eso significa, que se pone nuestros zapatos y empieza a caminar por una historia, justamente que se transforma en una historia de salvación. Hoy celebramos la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, como les decía, y todo está centrado, los tres elementos comunes de las tres lecturas es el tema del alimento, de comer, de formar un solo cuerpo. En el libro del Deuteronomio nos pone frente a un pueblo que está haciendo memoria. Saben que el pueblo de Israel, cada vez que está experimentando un estado de esclavitud, empieza a hacer memoria. El libro del Deuteronomio es un libro que hace referencia a un acontecimiento que pasaron por lo menos 200 años ya, que es la salida de Egipto. El pueblo de Israel es un pueblo que ha pervivido a lo largo de tantos años porque es un pueblo que tiene memoria. Y fíjense que en el Deuteronomio Moisés le dice, acuérdense, no olviden. Es fundamental esto de no olvidar, y no olviden el camino que hicieron cuando eran esclavos. No olviden al Señor que los sacó de esa esclavitud, al Señor que los alimentó en el camino. No se olviden de Él que hizo brotar aguas. No se olviden de la experiencia de la esclavitud. Porque cuando nos olvidamos de esa experiencia, y el pueblo se olvida de esa experiencia y de lo que significa la libertad, vuelve a caer en garras justamente de nuevas cadenas. Y esto es interesante porque, como les digo siempre, el mal funciona siempre de la misma forma. Y pensaba mucho cómo hablar en esta fiesta del Corpus Christi, aquí en nuestra patria, en nuestro contexto, en el Chaco, en donde 6 de cada 4 niños son pobres, en donde tenemos un país lleno de trigo, de vacas, un país pobre, con millones de argentinos, porque no son estadísticas, son hermanos nuestros, millones de argentinos que están por debajo del nivel de pobreza. ¿Y qué tiene Dios para decirnos dentro de todo este contexto? Y creo que es fundamental el no olvidar. El no olvidar porque justamente cuando olvidamos siempre volvemos a cometer los mismos errores y volvemos a caer en las mismas esclavitudes. Y es interesante darnos cuenta que uno empieza a ser esclavo no cuando te ponen una cadena, sino cuando empezás a razonar como esclavo. El esclavo siempre busca a alguien a quien rendirle pleitesía. El esclavo siempre busca a alguien ante quien inclinar su cabeza. Y lamentablemente, somos un pueblo de esclavos. La Argentina se ha vuelto un pueblo de esclavos. Esclavos de toda nuestra clase dirigente y política, del color que sea. Esclavos de gremialistas que nos tienen, de alguna manera atrapados en encrucijadas y que tienen a un pueblo de alguna manera atado con cadenas invisibles a través de planes y de beneficios. Hemos perdido la capacidad de vivir en libertad y entonces empezamos a pensar en una pseudo libertad que lo único que genera es más esclavitud y alimenta la vida de nuestros hijos de esclavitud. Y eso es un gran problema porque estamos razonando como esclavos, estamos rindiendo pleitesía a quien no tenemos que rendir pleitesía. Muchas veces, todos los días salgo a correr y miro los carteles que hay en toda nuestra ciudad. De todo parece el regreso de los muertos vivos. De verdad uno ve carteles que salen una millonada. ¿Y saben qué? Aquí en el hospital, el otro día tuvimos que comprar una correa porque no había para el aire acondicionado. Entonces uno se da cuenta de que nos hemos transformado en una sociedad
empobrecida, no solamente, materialmente, sino que somos una sociedad empobrecida moralmente y espiritualmente. Hemos, de alguna manera, y nos hemos acostumbrado al circo. Nos hemos acostumbrado al circo de los actos políticos, nos hemos acostumbrado al circo que de alguna manera nos muestran a través de programas de televisión. Pero ¿saben qué? El mundo real, miro carteles y dice, yo soy como vos, vivo como ustedes. No, ¿saben qué? No viven como nosotros, ¿eh? Para vivir como nosotros tienen que ir a hacer cola a los hospitales y no atenderse en sanatorios privados. Para vivir como nosotros no tienen que vivir en Puerto Madero. Tienen que vivir en un barrio y tomar los colectivos y levantarse todos los días para ir a laburar. Eso significa vivir y ser como nosotros. La gente normal, la gente común, se rompe el alma para mandar a sus hijos a la escuela y no los manda a colegios privados, porque no le da el cuero. Eso es ser, y formar parte de un pueblo. Por eso está bueno, primero despertarnos, porque ¿saben por qué existe la mediocridad de nuestras clases dirigentes? De todos estoy hablando, no estoy hablando específicamente de ninguno, porque de verdad dan vergüenza todos. Porque mientras el país agoniza, están peleándose por quién ocupa el puesto en la Casa de Gobierno para seguir alimentándose y alimentando a su Grey, la Grey de sus propios bolsillos. Por eso es importante que nos despertemos y que dejemos de razonar como esclavos. Porque mientras nosotros razonemos como esclavos y sigamos aplaudiendo el circo, nuestros hijos se alimentarán de basura y creerán que incluir es hablar con E. No escuché a los padres, a los cristianos de este país decirle, es una estupidez. Incluir es dar trabajo, incluir es dar salud, incluir es ganarte el laburo, con laburo, el pan de cada día. Eso es incluir. El pan gratis es pan de esclavos. Y Dios ofrece un pan de vida, no un pan de esclavos. Y se ofrece como alimento, pero como un alimento que libera, no que genera esclavitud. Por eso está bueno, gente, despertarnos y poner las cosas en su lugar. Y darnos cuenta que nos han metido, cuando escuchaba a San Pablo y leía el texto de San Pablo, en donde dice, justamente esto, que nosotros formamos un solo cuerpo, somos uno, distintos, pero somos un pueblo, somos una iglesia, tenemos una sola fe, tenemos elementos que nos unen. Pero lamentablemente la mediocridad de nuestras clases dirigentes nos han metido dentro de la cabeza una grieta que no existe. No existe la grieta entre justamente un partido y el otro. La grieta es moral, la grieta es entre los que laburan y los que no laburan, en el honesto y el deshonesto, entre el corrupto, el que afana y el que labura. Esa es la grieta verdadera. La grieta final es entre el pecado y la gracia. Y por eso está bueno que nos despertemos y dejemos de aplaudir el circo, porque ¿saben por qué existen los monos en los circos o los payasos en los circos? Porque de verdad hay gente que lo aplaude. Y para lograr simplemente un puestito carachento, para alimentar la vergüenza de no ganarte el pan con tus manos, somos esclavos de estos que se creen dueños de la Argentina. Nuestro país está desangrando. Ustedes saben, cuando llega un niño al hospital desnutrido, ¿saben cómo llega un niño desnutrido al hospital? Es un niño que no sonríe. Eso es un niño desnutrido. Un niño desnutrido es un niño que deja de sonreír, porque no tiene fuerzas para sonreír. Pero además, cuando lo examinamos, ¿saben lo que vemos? Vemos que el pelo es quebradizo, vemos que la piel es seca, y uno lo ve redondito y panzón, y no en África, ¿eh? Y esto no estoy hablando de África, ¿eh? ¿Y saben por qué es gordito y panzón? Porque se alimenta el mal. Y saben que, esa panza es de líquido, porque el líquido de las venas y de las arterias sale, justamente a un tercer espacio, le decimos. Por eso se genera eso. Eso también es desangrarse. Y mientras nuestra patria se desangra, justamente, moralmente y físicamente, nuestras clases dirigentes están jugando entre ellos. Por eso es importante tener memoria, gente. ¿Saben qué es lo bueno que tenía el pueblo de Israel? A Moisés. Moisés era el que tenía que llevarlos hacia la libertad. Jesús es el nuevo Moisés. La fe no es opio. Hace unos cuantos siglos atrás, Marx les decía a los cristianos y los criticaba porque habían transformado la fe en opio. Y decía, la fe es opio del pueblo. El opio es droga, es lo que te saca de la realidad. Justamente
Cuando no nos alimentamos, también nuestra fe entra en un estado de desnutrición. Y evidentemente este país está no solamente desnutrido y mal alimentado, sino también tiene una desnutrición espiritual que de verdad alarma. Porque nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado a la violencia, nos hemos acostumbrado a la idiotez y a escuchar estupideces y rendirle pleitesía a todos y todas. Creer que incluir es hablar con A, con E o con Z es una estupidez. Es una estupidez. Incluir es dar trabajo y que pueda ganarme el pan y llevarlo a la mesa. Y no que mis hijos tengan que comer en un comedor. Porque cuando no encuentro lugar en mi casa, cuando no puedo sentarme en mi casa a comer alrededor de una mesa, es muy imposible que pueda encontrar, si no puedo encontrar lugar en mi casa para lo más digno, ¿cómo creen que voy a encontrar mi lugar en el mundo? ¿Cómo podemos encontrar nuestro lugar si no tenemos ni siquiera un lugar para poder alimentarnos en casa? Por eso está bueno, poder escuchar la voz de la alternativa. Y la alternativa no viene desde arriba. Como dice Facundo Cabral, la verdad está abajo. Está en la verdadera gente común, en los que vamos a laburar todos los días, en el tipo, la maestra que está en el impenetrable y que saca de su sueldo para comprarle la comida a sus alumnos, en el policía honesto que labura todos los días, en los médicos, en los enfermeros, en el barrendero que todos los días se levanta para juntar la basura que este pueblo roñoso tira todo el día en la calle. Está bueno, poder de alguna manera despertarnos y darnos cuenta que el mundo real lo sostiene la gente que ama. Y en eso, permítanme, soy empecinadamente optimista, porque no creo en los garcas, no creo en los garcas. Y gracias a Dios tengo a alguien a quien inclinarme, y ante el único que aprendí a inclinarme es ante el Señor. Ese es el misterio que celebramos hoy. Un Dios que se hace presencia y que se hace alimento, pero es un alimento de libertad, Y quien percibe ese alimento ya no quiere entrar en la esclavitud, ya no le gusta el circo. Recuerden, el precio que pagan este circo que tendremos durante 8 meses en nuestra patria, lo están pagando los hospitales, lo están pagando las escuelas, lo está pagando de alguna manera aquellos que tienen que pasarse horas y horas para poder llevar el pan a su casa. Por eso me parecía lindo poder escuchar la voz del Maestro. Y el Maestro hoy nos dice, miren, yo me ofrezco como alimento. Y está bueno que nos alimentemos de Él. ¿Por qué? Porque como les decía, este país maravilloso está sostenido por millones y millones de argentinos que ayudan a que ese otro millón, que está pasando momentos difíciles, pueda seguir viviendo. Y Cáritas, hoy se hace la colecta anual de Cáritas. Cáritas lo hace por caridad y no es una ONG. Lo hace por caridad porque la caridad brota de la Eucaristía. La iglesia se construye desde la Eucaristía. Nosotros no somos una ONG. Lo que lo hacemos es justamente tratar de vivir lo que significa esto que creemos, profesamos y este Dios del cual nos alimentamos. Un Dios que no es opio, un Dios que nos permite mirar la realidad y reconocer la libertad y vivirla. Por eso vamos a pedirle hoy al Señor, primero que nos ayude a despertarnos, a descorrernos de este circo, porque le vuelvo a repetir, justamente ¿por qué existe este circo? Porque hay gente que aplaude el circo. Y lo vuelvo a repetir y lo repetiré 1 y 1000 veces. Mientras existan gente que va a aplaudir y que le hace pleitesía a aquellos que se creen dueños y que no son dueños, son empleados nuestros y deberían cumplir con su obligación. Y yo no necesito gastar millones en carteles cuando de verdad nuestra patria se está desangrando. Cuando no lo vemos es porque estamos anémicos espiritualmente. Por eso hoy me parece un buen día para pedirle a Dios que nos ayude a alimentarnos y a dejar de vivir como desnutridos espirituales y morales, para poder de alguna manera tener herramientas y seguir aportando a esta patria que si no nos despertamos se seguirá desangrando.